Bendiciones, mis amados hermanos. Muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar, el espacio donde ustedes se encuentren en esta hora. Su hermano y amigo Leonel Gamarra de la Estrella Antioquia, Colombia, para que podamos continuar con este maravilloso estudio de la Trinidad o Triunidad de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del contexto que quedamos pendiente en la enseñanza pasada, del versículo clave así, que la Biblia nos habla específicamente de que son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Vamos a hablar de ese contexto y espero, como siempre se los he dicho, ser sencillo y claro en la explicación para que todos podamos comprenderla y podamos cada día estar más firmes en esta verdad maravillosa que la palabra nos revela acerca de esta triunidad maravillosa y perfecta de nuestro Dios. Quiero nuevamente ir a 1 de Juan capítulo 5 versículo 7, que nos dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Unidad, tres en unidad. Antes de ir al contexto de este versículo, voy a recordar una ilustración y a tomar una más acerca de los ejemplos para que nosotros podamos entender mejor el misterio de la Trinidad. Podemos encontrar muchos ejemplos para poder explicarla, como el sol, como el átomo, el huevo, o sea, cosas naturales que nos hablan de tres partes en una unidad. Por ejemplo, el sol es el sol, emite luz, emite calor. El átomo lo conforman neutrones, protones y electrones, etcétera. El huevo, la cáscara, la yema, la clara, en fin. Pero quiero usar dos que me parecen los más fundamentales y muy vitales, que nos dan y que van relacionados mucho con la divinidad, con nuestro Dios eterno. Primero, pues ya lo mencioné la vez pasada, pero quiero retomarlo: la persona, nosotros, el ser humano, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso vamos muy relacionados con nuestro Dios. Una persona, como ya conocemos, la forman el espíritu, el alma y el cuerpo, tres partes que forman una sola persona. No tres partes que forman tres personas, sino una sola persona. El espíritu es diferente al alma y al cuerpo, el alma es diferente al espíritu y al cuerpo, y el cuerpo es diferente al alma y al espíritu. Cuando hablamos, como le repito, cuando hablamos acerca de a dónde van los muertos, sí, cuando la persona muere se separan esas tres partes y, y la persona muere, obviamente. En el caso de Dios, obviamente Dios no muere, aunque su Hijo entregó la vida en la cruz del Calvario para nuestros pecados. Pero la relación está ahí, en que el hombre es tripartito, formando una sola persona, y Dios también lo forman tres personas en un único Dios verdadero. De la misma manera, le repito, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no forman tres dioses, sino un único Dios verdadero, en una unidad perfecta, en una unidad maravillosa. Y el ejemplo más hermoso de todos para mí es el agua. El agua, la palabra de Dios nos dice a través del apóstol Pedro que por el agua la tierra subsiste. Todo lo creado subsiste precisamente por el agua. El agua sustenta absolutamente todo, aún hasta las necesidades en nuestra casa, en nuestra vida personal de mantenimiento, de aseo, etcétera. Entonces, el agua también puede ser un ejemplo, o es un ejemplo demasiado clave y maravilloso, porque el agua sustenta las cosas y Dios sustenta absolutamente todo. Entonces, el agua está compuesta por tres partes también, o tres componentes: dos de hidrógeno y uno de oxígeno, H2O, lo que conocemos como una fórmula química, ¿cierto? H2O. Pero no vamos a hablar de esa composición, sino de también de los tres estados que el agua la conocemos: el estado líquido, que es la normal, que sale del grifo, de la canilla con la que nos bañamos, etcétera, la que tomamos, ¿sí? Libremente, diariamente. El estado sólido, que es cuando la encontramos en los cubitos de hielo, pues congelada. Y el gaseoso, que es el agua que se evapora, que usted pone a hervir agua, y si usted la tapa de pronto le aparece llena de agua, ¿cierto? La levanta, y ¿de dónde sale el agua? Precisamente es el vapor que está subiendo, el que usted mira, el que ve subir, estado gaseoso. Estos tres estados son diferentes el uno del otro, pero nunca dejan de ser H2O, nunca dejan de ser agua, ¿sí? El líquido no es sólido ni gaseoso, pero sigue siendo H2O, es decir, agua. El sólido no es líquido ni tampoco es gaseoso, pero sigue siendo H2O, agua.
El gaseoso no es líquido, pero tampoco es sólido, pero no deja de ser H2O agua. Es decir, los tres estados, diferentes formas, pero siguen siendo la misma esencia, la misma composición. Así el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siguen siendo la misma divinidad en esencia. Siguen siendo el único Dios verdadero, aunque el Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo, el Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Hijo y tampoco es el Padre. Son diferentes, son distintos, pero forman una esencia. El versículo lo dice claramente y ahorita lo vamos a volver a leer cuando ya vayamos tomando todo el contexto. Vamos entonces al contexto de ese versículo 7 de Primera de Juan capítulo 5. Vuelvo a repetir esto que dije en la enseñanza pasada. Si el contexto de este versículo no nos habla del Padre, no nos habla del Verbo o del Hijo y no nos habla del Espíritu Santo, entonces el versículo no hay por qué aceptarlo y hay que desecharlo, y más porque no aparece, según los historiadores, no aparece, y los eruditos que conocen mucho, no aparece en la mayoría de los textos antiguos o en los manuscritos antiguos, aunque aparece en algunos manuscritos antiguos. Entonces, pero si el contexto nos muestra a los tres, no hay por qué negarlo, porque no está contradiciendo absolutamente nada, sino que está afirmando una verdad anunciada en los versículos anteriores o siguientes al versículo que estamos leyendo. Vamos a empezar desde el versículo 1 para que veamos el contexto completo hasta donde este versículo llega y retomar unos a continuación al versículo 7. Dice el versículo 1 de Primera de Juan 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, Jesús el Cristo, y ahí estamos viendo a uno, es nacido de Dios, Dios el Padre, ya vemos ahí dos relacionados solamente en el primer versículo que estamos leyendo. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, repite nuevamente el Padre, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Otra vez relaciona a dos. Nos sigue faltando uno, ¿cierto? El Espíritu Santo es el que nos sigue faltando hasta ahí. Vamos a mirar el versículo 6. Este es Jesucristo que mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu, completamos el tercero, Padre, Hijo y el Espíritu. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces podemos ver nosotros acá, entre el versículo 5 y el versículo 6, están allí relacionándose a los tres. ¿Quién es el que vence al mundo sino que cree que Jesús es Hijo de Dios? ¿Cierto? Dios Padre. Este Jesucristo, dice el versículo 6, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ya el versículo 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Jesucristo, el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, son plural. No dice, y estos tres es el mismo para los unitarios, que dicen que cuando quiere ser Padre es Padre, cuando quiere ser Hijo es Hijo, y cuando quiere ser Espíritu Santo es Espíritu Santo. Aquí no dice que los tres es el mismo. Si dijera que los tres es el mismo, estaría hablando en singular y no plural, y tendríamos que aceptar que cuando quiere ser Padre es Padre, cuando quiere ser Hijo es Hijo, y cuando quiere ser Espíritu Santo es Espíritu Santo. Pero acá nos está diciendo los tres son el mismo, los tres son uno. Los tres son el mismo en esencia, en divinidad, pero dice son, no dice es, ¿cierto? Vuelvo a leerlo. Ahí ahorita confundí la palabra, ¿sí? Y estos tres son uno, son uno. Verbo ser o estar, son para plural, cuando es más de dos.
es cuando es singular. Si fuera uno solo, el mismo, ¿sí? Hablando de las tres personas, no de la divinidad es uno solo, pero está compuesto por tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo, como lo dice el versículo 7 y como el versículo 5 y 6 nos muestran a estos tres, ¿cierto? Tres son los que dan testimonio: el Padre, el Verbo, que es el Hijo, vamos a mirar qué es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, forman un único Dios verdadero, una sola esencia, una unidad perfecta, ¿sí? El único Dios. El Padre, sabemos que es Padre, ¿cierto? Que es Dios también el Padre. El Verbo es el que de pronto acá usted dirá, bueno, el Verbo, ¿dónde puedo yo comprobar que realmente el Verbo es el Hijo y no me estará hablando o mencionando otra cosa? Vamos a comprobar, porque todo debe ser comprobado a la luz de las Escrituras. Vamos a ir por un momento a San Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14, para que usted vea que el Verbo se refiere a Jesucristo, el Hijo. San Juan 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, acompañando a Dios. Y el Verbo era Dios. Óigase bien, en el principio era el Verbo era con Dios, estaba con Dios, pero el Verbo también era Dios. O sea, está hablando de que Jesucristo es Dios para los que no creen en la divinidad de Jesucristo. Y quien no cree en la divinidad de Jesucristo se está condenando, se está perdiendo, porque si niegas que Jesús es el Cristo, vamos a mirarlo más adelante, pero para que lo tengamos ahí desde ahora presente: el que niega al Hijo niega al Padre. Por eso el Evangelio de Juan lo está diciendo, que aquel que cree que Jesús es el Cristo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y cuando dice el Cristo, está refiriéndose a Dios, que Jesús es Dios. Entonces, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Bueno, aquí todavía no nos aclara, ¿cierto? Pero vamos a leer el versículo 14 de Primera de Juan, que dice: y aquel Verbo fue hecho carne, fue hecho hombre, fue hecho humano. ¿Cuál fue aquel que fue hecho humano? Y habitó entre nosotros, vivió entre el hombre, entre el ser humano, entre la nación de Israel. Y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, que Él es el unigénito del Padre, Jesucristo, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Aquí podemos comprobar, no hay ninguna duda de que el Verbo que está diciendo Primera de Juan es precisamente el Hijo, Jesucristo. Mire, San Juan lo dice, él lo aclara perfectamente, que no hay ninguna confusión acá, y no hay por qué tratar de sacarlo de otra parte. No, aquí está claro y nos lo dice, que el principio era el Verbo, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y preciso es el mismo Juan, porque Juan escribe el Evangelio de Juan y Juan escribe las tres cartas y nos aclara exactamente que él es el Verbo. Entonces ya no hay problema con el Verbo. Sabemos que el Padre no tenemos problema, el Padre, el Espíritu Santo tampoco, pero con el Verbo, ¿quién es ese? ¿Dónde está? Bueno, aquí está, el Verbo es Jesucristo. Volviendo con el contexto de Primera de Juan, seguimos en el versículo 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Mire, estos tres dan vida. El Espíritu da vida, el agua da vida y la sangre es vida, ¿cierto? Concuerdan, ¿sí? Aún. La misma sangre, ese estado líquido, también tiene unos componentes: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿cierto? Yo no voy a hablarle de la sangre como tal porque no soy médico y seguramente podría terminar diciendo cualquier cosa que no conozca, no sé, pero lo principal que contiene ese líquido de lo que es la sangre es eso: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. O sea que está hablando también de tres en un líquido, compuesto en un líquido, ¿cierto? Pero no voy a entrar
a tomar ese aspecto de la sangre porque la verdad me pongo a leerlo y quizás termino, lo estuve leyendo, pero no es muy fuerte y de pronto termino confundiéndolos, enredándolo, pero para mí está claro con el agua, para mí está claro con el ser humano que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y no tengo duda, ni así no tuviera ejemplo, el texto me lo está diciendo claramente de que son tres los que dan testimonio en el cielo, pero los tres son uno. Y ahora está diciendo de que en la tierra el espíritu, el agua y la sangre, los tres concuerdan. Aún así mismo concuerdan en otro sentido. ¿Por qué? Porque el Espíritu da testimonio de Cristo Jesús. El agua, Él fue bautizado, pero también Él vino por medio de la palabra, ¿cierto? Porque el agua es palabra también. Esa palabra de vida eterna, ¿sí? El agua que salta para vida eterna. El agua simboliza precisamente la palabra. Vino en cumplimiento a la palabra y la sangre por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Aún cuando fue traspasado su costado salió agua y sangre, ¿cierto? Todo eso nos habla precisamente que vino mediante agua y mediante sangre. También dentro de lo que se forma el ser humano como humano, también está el agua y la sangre trabajando allí en el interior, en el vientre de la madre, porque hay unos líquidos y todo eso lleva agua y lleva sangre. Entonces, desde lo humano también estamos hablando de que fue hombre Jesús, por eso dice, vimos su gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, aquel verbo que se hizo carne, ¿cierto? Entonces, dice que los tres concuerdan, versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Sí? Que vino mediante agua, que vino mediante sangre, que vino mediante el Espíritu, porque el Espíritu también lo profetizó, porque el Espíritu dio testimonio, habló una voz desde el cielo también, etcétera. Que todo eso vamos a estarlo analizando en esa forma que Dios ha presentado o se ha presentado, o como dice también en Timoteo, el misterio de la piedad, ¿cierto? Entonces, el versículo 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, de que es su Hijo amado y de que Dios le ha dado absolutamente todo y lo ha puesto bajo sus pies, aun cuando la palabra todavía dice que no vemos que todo le ha sido sujeto, ¿cierto? Pero será así. Y este es el testimonio, dice el versículo 11, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Solo Dios da vida eterna, pero mire que la vida eterna está en su Hijo. Cuando usted mira la Biblia y encuentra la palabra Hijo relacionándose a Jesús, siempre la vas a encontrar con mayúscula porque está hablando precisamente de Dios, del Hijo de Dios y que el Hijo de Dios es Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y cuando habla de que no tiene al Hijo de Dios es que lo acepta como Dios. Recuerda que el versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Hay mucha creencia que no acepta que Jesús es el Cristo, lo ve como el Hijo de Dios, pero no lo acepta como Dios, sino como Hijo nada más, como profeta o otras religiones nada más, pero no aceptan su divinidad. Y ojalá tengan un ligero arrepentimiento porque el tiempo se les está acabando y si no reconocen esa divinidad del Señor, pues lo leímos, ¿cierto? No está creyendo y de hecho el mismo Juan dice que el espíritu del anticristo es negar precisamente esa divinidad, que Jesús es el Cristo y quien no lo confiesa es el espíritu del anticristo. Muy bien. Como podemos ver el contexto, vamos a dejarlo hasta ahí, el contexto nos muestra la verdad de la triunidad de Dios. Por lo tanto, no podemos negar ese versículo, aunque algunas o muchas de las versiones antiguas de los manuscritos antiguos no lo traigan. El contexto nos deja ver claramente que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, vamos a mirar este misterio de la Trinidad o triunidad de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Vamos a ir relacionando algunos pasajes, algunos textos. Obviamente no voy a alcanzar a mirarlos todos, pero los principales, los básicos que ustedes le van a dar
mayor conocimiento y que lo van a motivar a seguir buscando más textos que realmente nos muestran que desde el tiempo antiguo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, el Hijo de Dios no aparece hace 2000 años. Él es desde la eternidad también y hasta la eternidad. Bien, vamos a mirar entonces, vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículos 1 al 3. Como vemos allí, funcionando la triunidad de Dios desde el principio de la creación. Dice el versículo 1, 2 y 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Oigan, en el principio creó Dios. Estamos hablando del Padre. Los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí estamos viendo al Padre y al Espíritu Santo. Nos faltaría encontrar al Hijo. Bueno, ya por lo menos estamos viendo que hay dos, ¿cierto? Vamos al versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí podemos mirar dos cosas. Primero, dijo, palabra, creación, verbo, acción. El verbo implica acción. Ejemplo, correr, una acción. Correr, trabajar, conducir, manejar. ¿Cierto? Es el verbo habla de acción, ¿sí? Cuando hay en medio de una oración un verbo, está demostrando la actividad, lo que se está haciendo. Acá está diciendo dijo, decir, del verbo decir, del verbo expresar, del verbo hablar, ¿sí? Dijo Dios, habló Dios. ¿Qué usó Dios ahí? La palabra, el verbo. Cuando usted lee San Juan 1:1, en otras versiones dice, en el principio era la palabra, el verbo. Ese verbo está acá. ¿Por qué no aparece claramente? Porque obviamente Jesús ha sido el misterio que fue revelado en el Nuevo Testamento. Todos los profetas y antiguos desearon conocer ese misterio, pero no lograron verlo, no lograron conocerlo como nosotros lo conocemos hoy, como nosotros nos ha sido revelado el día de hoy por medio de su preciosa y hermosa palabra. Dijo Dios, mire, ¿y qué fue lo primero que dijo? Sea la luz, hablando precisamente de la luz de Cristo, porque Cristo es la luz, y para eso vamos a volver a retomar el Evangelio de Juan en el capítulo 1, ¿sí? En el capítulo 1, reafirmando que él dijo que el verbo fue la acción para crear todas las cosas que existen, todas las cosas que existen. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No está diciendo que en ese día creó Dios a Jesús para los que dicen que Jesús fue creado, no. No. Jesús es desde la eternidad y hasta la eternidad. Que tomó forma de hombre hace 2000 años es muy diferente, y porque venía precisamente en cumplimiento a las profecías que Dios mismo había dado para redimir a su pueblo, ¿sí? Entonces vamos a mirar que podemos ver que Jesús estuvo en el principio de la creación. Ya lo leímos mirando otro enfoque, pero lo vamos a leer en este enfoque también, que nos habla de que en el principio Jesús también estuvo allí cuando las cosas estaban siendo creadas. Ya usted lee todo el capítulo y comienza a decir, y dijo Dios el primer día, el segundo día, el tercer día, etcétera, etcétera. Versículo 1 al 5 de San Juan 1. San Juan 1 del 1 al 5 dice, en el principio, ¿cuál principio? Allá en Génesis, el origen de las cosas. En el principio era el verbo, era la palabra, dijo Dios, se expresó Dios, habló Dios, usó el verbo, dijo hágase, verbo, acción, hacer, dijo sea, ser o estar, dijo produzca, ¿cierto? Produzca, nazca. O sea, fueron puros verbos que el Señor usó, y que esos verbos se ejecutaron con cada una de esas acciones, al hacerse la luz, al hacerse las expansiones en los cielos, al nacer la planta, la hierba, las plantas, etcétera, al producir. O sea, fueron puros verbos, acciones, y ese verbo obviamente es Cristo el que está creando precisamente eso. Mire, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era
en el principio con Dios, en el principio con el Padre, aún para cuando creó al hombre, que también vamos a mirar más adelante. Todas las cosas por Él, por el Verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, en el Verbo, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos al versículo 9. Ya los otros versículos hablan de Juan, diciendo que Juan no era la luz. Pero en el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y aquella luz verdadera venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. El mundo fue hecho por él, por la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. El Verbo también es la luz. Y dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 11, a lo suyo vino, al hombre mismo, a su propio pueblo, a su propia nación, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, está hablando del Hijo, que fue el que estuvo en el principio con Dios, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice, y aquel Verbo, vuelve y lo repetimos, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la de un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se vio la gloria del unigénito del Padre, de Jesús, el Verbo hecho carne. Dice el versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Mire que Jesús no tiene 2000 años. Él es mucho antes de Juan nacer. Ya Jesús era antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud, la del Hijo, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Entonces estamos viendo acá que desde el principio Jesús estuvo en la creación de todas las cosas. En Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos, mire, sigue utilizando verbos, acciones, hagamos. ¿Con quién estaba hablando el Señor? Si no hay otro, yo digo hagamos, cuando yo expreso hagamos, es porque estoy invitando a otros a que hagan conmigo. ¿Sí? A que ejecuten conmigo. Si yo digo juguemos, es porque hay otras personas ahí para que puedan jugar conmigo. Hablemos, nademos, corramos, en fin, estamos hablando de varios. Si yo digo juguemos estando yo solo, hombre, eso deja pensar como que una persona no tiene uso de razón lógica para hablar. ¿Sí? Juguemos estando yo solo, hablemos estando yo solo. Pues yo sé que algunos se ponen a hablar solo, pero nunca dice hablemos, ¿no? O sea, uno mismo se pone a reflexionar, pero Dios dijo hagamos, ¿cierto? Hagamos, y usted pueda decir, los ángeles, pero los ángeles no son creadores. Los ángeles no crearon el mundo. Quien creó el mundo, quien creó todas las cosas, fue el Padre, fue Dios. Fue la divinidad, mejor expresión, fue la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí estaban los tres en la creación absolutamente de todas las cosas, porque ellos forman una unidad perfecta, ¿sí? Una unidad perfecta. Entonces, Dios es el creador del universo. Volviendo a 1 de Juan, dice que por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él, a San Juan 1, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era el Verbo, en el principio el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. O sea, allí estaba el Hijo precisamente con el Padre, y vemos que el Espíritu Santo estaba también ahí porque se movía sobre la faz de las aguas. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, y con esto voy a concluir la enseñanza por el día de hoy, dice, hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación. ¿Qué significa esta expresión primogénito de toda creación? Habla el principio de todo lo creado, es decir, Él originó absolutamente todo. Un primogénito en una familia habla de que Él es el origen precisamente de esa descendencia o de esa familia, ¿cierto? Bueno, Jesús es el origen de todo lo que existe, de todo lo creado, porque también por Él fue creado. Vuelvo a esto, a San Juan 1, por Él fueron hechas también todas las cosas, ¿cierto? El primogénito de toda creación, el principio, el origen, el comienzo de todo lo creado está en Él. ¿Qué más sigue diciendo? Porque en Él, en el Hijo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y escuche esto que dice el versículo 17, y Él, o sea Jesús, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Y en quién puede subsistir todo? Solo en Dios. El único que puede sostener todo es Dios. Nadie más puede sostener la vida del hombre. Mire, el hombre por muy poderoso y por muy rico que sea, no puede sostener la creación misma. Por eso hay tantos planes ocultistas de los Illuminatis, de todas estas sociedades secretas, masones, etcétera, tratando de reducir la población mundial con diversos planes, diversas causas o propósitos, precisamente porque ven que no pueden sostener al hombre mismo, a la creación, a todo lo que está, no pueden sostenerlo. Pero mire, ¿quién sostuvo a la nación de Israel en medio de un desierto? Dios, Dios. No fue Moisés, fue Dios el que lo sostuvo dándole comida, dándole agua, dándole alimento, porque solo Dios puede aparecer de la nada lo que el hombre necesita. Pero el hombre por sí solo no puede sostener la creación. El único que puede hacerlo es Dios. Y aquí dice, y todas las cosas en Él subsisten, en el Hijo, en Cristo Jesús. Jesucristo es Dios. Así que, amados hermanos, desde el principio vemos cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han estado trabajando en la creación de todas las cosas como un único Dios verdadero. El hecho de que seamos trinitarios no significa de que creemos en tres dioses. De hecho, el trinitarismo hace parte del monoteísmo y usted puede investigarlo. ¿Qué es monoteísta? Que se cree en un único Dios. Y de hecho, los católicos que son trinitarios, con eso no estoy diciendo que son sana doctrina, porque no solo ser trinitarios o trinitario es sana doctrina, implica muchas otras cosas más. Esto es una de las cosas que hace parte de la sana doctrina. Pero dentro de usted busca las religiones monoteístas y vas a encontrar al catolicismo. ¿Sí? ¿Y el catolicismo qué es? Es trinitarios. Ellos creen, de hecho, la expresión de ellos es la Santísima Trinidad, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, mire, cuando tú buscas trinitario, no es que creemos en un Dios de tres cabezas ni en tres dioses, sino en un único Dios verdadero que en su esencia está conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Espero que esta enseñanza siga siendo de bendición para usted y para ampliar su conocimiento y lo lleve todavía mucho más y pueda, cuando ya usted tenga la oportunidad de enseñárselo a otro, pueda hacerlo muchísimo mejor y más claro de lo que yo lo estoy haciendo. Le invito a que comparta este video, se suscriba también a este canal PS. Leonel Gamarra, como también a los canales de la Iglesia Cristiana Jesucristo a la Puerta y Jonathan David Restrepo Hincapié. Un abrazo a la distancia, se les ama en Cristo Jesús, Shalom y Maranata, que es paz y el Señor viene, amén. Y también activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras enseñanzas. Bendiciones.